Os invito a acompañarme al pueblo de Jericó, hace unos 2000 años, donde vemos a Jesús entrando y pasando por la ciudad. Mientras la gente se amontonaba para verle, sus discípulos decían: Mira, tío, hay un montón de gente que le está esperando. Se ha hecho súper mega famoso por todo Israel y Judá. Resulta que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y bien forrado, intentaba ver quién era Jesús, pero no podía por tanta gente, pues digamos que no era el chico más alto de su clase, o sea que era bastante bajito. Así que se subió a un árbol sicomoro para verle. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, que hoy me quedo en tu casa. Zaqueo miró a su derecha y a su izquierda y no vio a nadie, y con gran sorpresa dijo: Señor, ¿en serio me estás hablando a mí? La pregunta sobraba, porque encima del árbol no había nadie más, y Jesús había dicho su nombre. Pero es que Zaqueo no se lo podía creer. El hombre del que todos hablaban, el que hacía milagros en nombre de Dios, le había llamado por su nombre. Tras unos instantes de estupor, Zaqueo bajó corriendo y dijo: Aunque no soy digno de tu visita, mi casa es tuya, Señor. Un grupo de hombres que le oyó murmuraban: Pero si es un hombre pecador, un publicano, un cobrador de impuestos. Y que hace tantos milagros, no sabe quién es Zaqueo. Si se junta con hombre de tal calaña, por algo será. Ya os dije yo que Jesús no era trigo limpio. Zaqueo oyó estas palabras y su amplia sonrisa se cambió en tristeza a su rostro. Y dijo: Mira, Señor, ahora voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he engañado, le daré 4 veces más lo que sea. Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fin. Muchísimas gracias, niños y Pilar, por el esfuerzo, el arte con que habéis interpretado esta escena de la Biblia. Y todos los niños se pueden ir a la escuela dominical ahora. No sé si tenemos ahí en la pantalla las aulas y toda la información necesaria. Pero nosotros vamos a seguir un rato aquí en Jericó. Y vamos a volver al principio de este pasaje, esta escena. Y es curioso, y seguimos en esta serie de predicaciones a la mesa con Jesús. Y es curioso cómo Lucas presenta esta historia, porque se ven claramente 3 movimientos que giran en torno a Jesús y también al nombre de Zaqueo. Así que vamos a empezar, obviamente, por el primer pasaje, el primer movimiento. Y aquí vemos, y si queréis seguir en vuestras Biblias, es Lucas 19, versículos 1 a 10. Así que aquí al principio vemos que Jesús llega a Jericó, pasa por el pueblo y podríamos pensar que Jesús está ahí en Jericó dando un paseo por el pueblo, pero a estas alturas en el ministerio de Jesús, cuando Jesús llega a un sitio, cuando Él llega a un pueblo, es como el 5 de enero. Toda la gente sale a la calle porque vienen los Reyes Magos. Así que todos los seguidores de Jesús, toda la gente de Jericó, están pensando que aquí viene el rey y queremos seguirle hasta Jerusalén. Y no sabemos si nos va a dar caramelos o no, pero queremos estar ahí como si viniera el Papa o 2, una mezcla de rockstar y de rabí. Así que la gente sale, se agolpea para ver a este personaje tan importante que les da tanta esperanza.
porque quieren ver qué es lo que va a hacer Jesús aquí en nuestro pueblo, aquí en Jericó. Y entonces en ese momento, Lucas nos presenta a Zaqueo y nos da 4 detalles muy importantes acerca de este Zaqueo, de lo que pensaba y sentía la gente simplemente al escuchar el nombre de Zaqueo. Nos dice primero que no es meramente un cobrador de impuestos ahí en Jericó, sino el jefe de los cobradores de impuestos. Y ya hemos escuchado más de una vez en esta serie acerca de cómo se veía esta gentuza. Los judíos eran judíos, pero eran traidores de su propio pueblo, que timaban a sus vecinos de parte de los opresores, los romanos. Pasaba dinero sucio por sus manos y esta gente se forraba del dinero de sus vecinos. Por tanto, Zaqueo no es meramente odiado y marginado, sino lo siguiente en Jericó. También, este Zaqueo es rico, se ha forrado, pero lo más seguro es que tenga dinero, pero le falten amistades. Tercer detalle muy importante, tiene curiosidad. Como cualquier otro del pueblo, él quiere ver a Jesús, este rabí, este hacedor de milagros tan famoso. Y cuarto, Zaqueo es bajito, que él está intentando ver a Jesús. Y yo me imagino a Zaqueo como Danny DeVito. No sé si os acordáis del actor de Gemelos, de Matilda, bajito y tal, mide como 1,50, algo así. Él está ahí intentando ver a Jesús, pero claro que nadie le va a dejar paso, nadie le va a dejar pasar a primera fila para ver a Jesús. Después de timar y estafar y extorsionar a tanta gente, claro que nadie le va a dejar pasar. Así que es jefe de la hacienda romana, es rico, es bajito. Esto es lo que la gente pensaba y sentía e imaginaba cuando escuchaba el nombre de Zaqueo en Jericó. Pero entonces se le ocurre una idea a este Zaqueo. Ve un árbol sicómoro y se le ocurre una idea. Este árbol me puede aportar 2 cosas que necesito ahora. Obviamente, si sube el árbol, le va a dar la altura que él necesita para ver a Jesús. Y a pesar de que nadie le quiera dar paso, él busca una manera de ver a Jesús. Sigue con estas ganas de ver a Jesús. Pero segundo, este árbol, este sicómoro, es un árbol bastante frondoso, lo cual le da cierta cobertura, un escondite para él, para que él pueda ver a Jesús sin que nadie más le vea a él. Así que él podrá ver a Jesús, él está escondido, y esto nos da la introducción y nos lleva al segundo movimiento de esta historia, de este momento en la vida de Jesús. Creo que esto más o menos es la vista de Zaqueo. Él está escondido, puede ver algo ahí abajo y sigue ahí esperando con este deseo tan profundo de ver a Jesús, pero sin que nadie le vea. Así que Jesús llega ahí al sicómoro y escuchamos por segunda vez el nombre. Pero esta vez lo escuchamos de la boca de Jesús cuando llega al sicómoro y dice, Zaqueo. Pero en la voz de Jesús no escuchamos nada de desprecio, nada de condenación, sino más bien un tono de invitación. Yo incluso diría que Jesús lo dice con un tono de juguetón. Pero vamos a ver. Zaqueo, ¿qué haces tú ahí arriba en el árbol? Bájate ya, que hoy tengo que quedarme en tu casa. Tenemos cosas que hacer. Y 3 observaciones muy rápidas, muy breves, pero importantes acerca de lo que dice Jesús aquí. Primero, como decía Goya al principio del culto, Jesús le llama por su nombre, sabe su nombre
y le ve tal y cual, tal y como es. Y hermanos, Jesús sabe tu nombre y te está llamando por nombre esta mañana y te ve tal y como eres. Guarda esa verdad ahí en tu corazón, en tu mente, porque lo vamos a sacar más adelante. Y cada uno de nosotros necesita saber eso. Segunda observación. Lo que dice Jesús aquí, lo dice con cierta urgencia. Él dice, tiene que ser hoy voy a quedarme en tu casa. Y no lo dice como sugerencia. Me gustaría, ¿te parece bien? No. El verbo es, debo hacerlo. Debo quedarme en tu casa hoy. Es absolutamente necesario y tiene que ser hoy. Tenemos que hacerlo ya. Pero vamos a ver, Jesús, que es tan urgente que no puede esperar. Tranquilízate. Pues Jesús nos va a decir más adelante por qué es tan urgente. Y tercero, no sé si pilláis el sentido de humor de Jesús aquí. No sé si pilláis lo que acaba de hacer Jesús en este momento. No pasa nada. ¿Qué acaba de hacer Jesús? Él acaba de autoinvitarse a casa de Zaqueo. Es un momento casi cómico en el Evangelio. Y no sé si eso te ha pasado alguna vez, que alguien llega a tu puerta o llega a tu pueblo y te dice, pues, mira, hoy vamos a cenar juntos, pero en tu casa me invito a mí mismo, que vamos a cenar. No sé cómo reaccionarías tú en esa situación. Solo me ha pasado una vez en la vida, una vez. Yo estaba estudiando en el seminario y había ido al súper, llego de vuelta a casa con las 2 bolsas que había comprado ahí en el súper. Y me encuentro con el presidente del seminario. Y el presidente me mira y me dice, José, ¿qué tal? ¿Qué vamos a cenar hoy? Y eran como a las 4:30 de la tarde. ¿Qué vamos a cenar? Pues pinchitos de pollo a la parrilla. ¿Qué te parece? Eso es lo que tenía en mente. ¿Te apetece? Y él me dice, pues la verdad es que sí. ¿A qué hora vengo? A las 6:30, claro, hora americana para cenar. Las 6:30, perfecto, ahí estaré. Así que Raquel llega a casa del trabajo a las 5:30, a las 6, y se lo cuento y ella me mira como, pero vamos a ver, esto no lo sabía, que necesitamos preparar. ¿Pinchitos? ¿En serio? ¿Es el presidente del seminario? ¿Cómo se te ocurre darle pinchito? Es lo que tenemos, lo siento. Así que a las 6:30 viene el presidente, cenamos juntos, nos lo pasamos bastante bien. El presidente nos pide disculpas porque él lo había dicho en plan broma y yo no lo tenía muy claro porque era muy difícil leerle y yo pensaba, pues vamos a aprovechar. Si él se ha invitado a sí mismo, pues que venga a casa y que coma lo que quiera. Pero al final nos conocimos ahí a esa mesa y era una cena inolvidable para nuestra relación. Obviamente ha sido inolvidable para mí porque acabo de contaros la historia. Y para Zaqueo, esto es un momento inolvidable en su vida, un momento crucial, porque vemos que él baja del árbol, enseguidísima, se va corriendo a casa, todo contento, todo alegre, honrado de poder recibir a Jesús en su casa porque nunca había tenido a nadie en casa y nunca le había invitado a Jesús. Jesús acaba de invitarse a sí mismo y vamos a ver que esta invitación un poco rara le va a invitar a Zaqueo a mucho más de lo que él esperaba. Y esta invitación nos lleva al tercer movimiento de la historia. Jesús llega a casa de Zaqueo con sus discípulos, seguramente con unos cuantos más que se han colado por ahí. Y Zaqueo los recibe con gusto, con gozo. Pero claro, en estos pueblos la gente se entera de todo.
de todo. La conversación entre Jesús y Zaqueo, la autoinvitación de Jesús, todo eso sucedió ahí a plena vista, a pleno oído de toda la gente. Y para los que no estaban ahí en ese momento, pues la vieja el visillo ya ha corrido la voz, ya ha compartido la noticia, que era una noticia jugosa e impresionante. Pues, ¿tú sabes lo que he visto? Rabí, este Jesús, ha venido y ahora está en casa de Zaqueo. ¿Te lo puedes creer? Ese cobrador de impuestos. Y todo el mundo, toda la gente está ahí. Parece que todo el pueblo está ahí cerca de la puerta de Zaqueo. Y como ya hemos escuchado, que muchas veces en la cultura judía del día, las cenas y las fiestas pasaban en las casas, pero normalmente en las terrazas o en los patios de la casa, y la gente se quedaba ahí por la calle para escuchar, para ver lo que sucedía. ¿Y qué están haciendo todas las personas ahí alrededor en la calle? Pues se ponen a murmurar, a quejarse. Pues, ¿cómo puede ser que un rabí tan santo, tan especial, tan bueno, del estatus de Jesús, cómo puede ser que él pueda entrar y alojarse y comer con esta gentuza como Zaqueo? Conocemos a este Zaqueo, este hombre, sabemos quién es y cómo es. Es un hombre sucio, pecaminoso, pero un rabí tan santo en su casa. Esto es el colmo ya. Es que qué vergüenza, qué cosa más confusa, impresionante. Y por tercera vez en la historia, vemos y escuchamos el nombre, Zaqueo. Zaqueo. Pero ahora vemos a otro Zaqueo, porque él mismo dice: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado, engañado, timado a alguien, y claro, la mitad del pueblo levantaba, es que me debes, tú sabes lo que me debes. Y Zaqueo dice: pues os debo y os doy 4 veces más de lo que os debo, de la cantidad que sea. Pero, ¿qué? ¿Cómo? Vamos a ver, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acabamos de ver ahí? No sabemos cuánto tiempo ha pasado entre el versículo 6, cuando Zaqueo recibe a Jesús en su casa, y esta bomba que ha lanzado en el versículo 8. Pero creo que entre estos 2 versículos fácilmente habían pasado unas 2 horas. En el transcurso de este tiempo, yo sospecho que 2 cosas por lo menos han pasado. Primero, ha habido una conversación bien profunda y detenida entre Jesús y Zaqueo acerca de su vida. Y segundo, yo creo que el simple hecho de estar en la presencia de la bondad y la justicia y el amor encarnados ha llevado a Zaqueo a este punto de arrepentimiento y transformación. Y el gozo de Jesús es casi palpable cuando él exclama lo siguiente delante de todos. Él dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham. ¿Qué pasa cuando Jesús se invita a sí mismo a tu casa y tú lo recibes? Él trae la salvación. Y sé que cuando decimos la palabra salvación, eso es como una palabra rara, una palabra muy teológica, muy de iglesia, muy del cristianés. Pero ¿cómo es la salvación que nos ofrece Jesús? Y la salvación es mucho más que la entrada dorada al cielo cuando te mueres algún día. Es mucho más que eso. Y literalmente esta palabra en el griego se refiere al acto de salvar, de rescatar a alguien o de sanar a una persona. Intervenir de esa manera, con esa urgencia. Y en Zaqueo tenemos una imagen clara de cómo es esta salvación que nos ofrece Jesús. Solamente 5 características. Hay muchas más características que podríamos sacar de este pasaje. Pero empieza con un encuentro real y personal con Jesús, porque te das cuenta de que no te puedes salvar a ti mismo,
de tu pecado. No te puede salvar de las consecuencias de tu pecado, de esta separación con Dios. Solo Jesús lo puede hacer. Y es justo lo que Él vino para hacer. Él quiere tener, Jesús quiere tener este encuentro con cada uno de nosotros hoy, igual que lo tuvo con Zaqueo hace 2000 años. Y el único requisito para este encuentro son las ganas. ¿Quieres ver a Jesús? ¿Te quieres acercar a Jesús? Es esa actitud de apertura hacia Jesús, porque Él te está mirando esta mañana. Y este encuentro personal con Jesús llevó a Zaqueo a la restitución, la restauración de relaciones rotas, lo que nosotros llamaríamos el arrepentimiento real, el arrepentimiento práctico. Y fijaos, este acto de restitución viene después del encuentro, y eso es importante porque esta restitución no le gana el amor de Dios, no le gana el amor de Jesús, no le gana la salvación. Viene después y es el resultado de haber recibido ese amor y esa salvación. Es una transformación completa desde dentro hacia afuera. Tercera característica que veo en esta escena de la salvación. Zaqueo se ha comprometido a arreglar las relaciones y va a perder un dineral, más de la mitad de sus bienes, de sus pertenencias, de su dinero para hacerlo. Pero no lo hace con una cara de mala leche. Él está contento, alegre, gozoso, porque ya ha recibido algo mucho más valioso que el dinero, algo que nunca perecerá, la vida nueva, plena, profunda, eterna, que solo se encuentra en Jesús. Y vemos aquí que Zaqueo entra en el gozo de Jesús. Ya vemos el gozo de Jesús en este pasaje, y Zaqueo entra en el gozo. Y es un gozo que nace desde dentro y que no depende de las circunstancias que nos rodean, porque nace desde dentro, y este gozo forma una parte integral de lo que es la salvación, una nueva relación con Dios. Y la salvación de Jesús también nos da una nueva identidad, porque al Zaqueo, este Zaqueo que vemos al final, no es el mismo Zaqueo que conocimos al principio. Ya no es el hombre pecaminoso del pueblo, sino un hijo de Abraham. Jesús le da una nueva identidad y también le da pertenencia al pueblo de Dios. Los que cobraban impuestos eran marginados, unos de los marginados de la sociedad judía, y no podían entrar a dar sacrificios, a adorar a Dios en el templo ahí en Jerusalén. No eran como judíos aceptados, porque se veían como sucios, pasaba dinero sucio, pagano por sus manos, y eran mundanos. Prácticamente eran excomulgados, rechazados, personas judías, pero no aceptadas ni por el pueblo judío ni por los romanos, porque los romanos simplemente querían usarles. Pero al llamarle hijo de Abraham, Jesús está diciendo que Zaqueo ya pertenece, forma parte de la familia de la fe, los que confiamos y dependemos de Jesús. Y cuando Jesús nos salva, no nos salva como lobos solitarios, sueltos por ahí. No, nos invita a una familia, a la iglesia, para crecer juntos, porque nos necesitamos. Y entonces Jesús termina con este recordatorio de su propósito, su declaración de intenciones que vemos en Lucas 4. Él dice, el Hijo de Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y sin duda alguna se refería a dos cosas. Primero, se refería a las personas perdidas por su pecado, como Zaqueo y como todos. Todos hemos estado ahí, si somos sinceros, ofreciéndoles una nueva relación con Dios, salvándonos del pecado y de la separación eterna de Dios.
Pero tengo que decir esto, hermanos. Muchas veces cuando leemos este versículo y leemos este pasaje pensamos, qué bien, eso es un pasaje para el evangelismo. Venga, vamos a compartir las buenas noticias. Y bien, pero eso no es toda la historia. Porque no solo se refiere a los no cristianos como los perdidos. La forma en que Jesús dice estas palabras, lo que se había perdido, la forma es mucho más general. Y no solo se refiere a las personas perdidas, sino también a las partes de nuestras vidas, las partes de nuestros corazones, nuestros pasados, nuestras relaciones que se han fracturado y que se han perdido de alguna u otra manera. Jesús vino a salvar a las personas, vino a salvar y sanar todas las partes fracturadas de nuestros corazones y de nuestras vidas. Esto es la salvación plena y llena que Jesús le ofreció a Zaqueo aquel día. Esta oferta sigue en vigor para nosotros hoy en día. Es la salvación que Jesús te ofrece a ti y me ofrece a mí hoy mismo. Y lo sé porque lo he visto y lo he vivido en mi propia familia. Hace unos 7 años falleció mi hermana mayor. Se llamaba April, como el mes de abril, y falleció por unas complicaciones con cáncer de mama. Era algo repentino, rápido, se descubrió, se detectó el cáncer en julio de 2014. Y durante esa época hablábamos mucho más a menudo que antes, porque yo sentía la urgencia de la situación. Tenía esta sensación de que no le quedaba mucho tiempo en este mundo. De hecho era nuestra última conversación. Yo no sabía que iba a ser la última, pero era la última. Hablamos de su tratamiento, de que la quimioterapia no le iba bien, se encontraba fatal. Y después la conversación se profundizó bastante. Yo, sabiendo que ella nunca había sido muy religiosa ni muy cristiana, se identificaba como cristiana, pero muy poco practicante. Siempre era como la oveja negra de la familia. Yo le pregunté, hermana, en toda esta situación, con tu enfermedad, el pronóstico, ¿tienes paz con Dios? Y me respondió, bueno, la verdad es que estoy un poco enfadada, porque sé que no voy a ver a mi hija crecer. Pero sí, he llegado a tener paz con Dios. Y yo indagué un poco más. Pero, ¿cómo has llegado a esa paz? ¿Cómo? Por ejemplo, si esta noche o mañana te tocara y tú estuvieras en la presencia de Jesús y Él te preguntara, ¿por qué perteneces aquí, en mi reino, en mi cielo? ¿Qué le dirías? ¿Cómo le contestarías? Y yo me estaba preguntando, yo no lo tenía claro. No tenía claro si era creyente o no, si había recibido la salvación o no. Y yo pensaba que iba a responderme, bueno, porque he sido buena persona, nunca he hecho nada tan malo, me lo merezco, lo que sea. Pero después de un silencio de unos 2 o 3 segundos, ella me dijo, yo le diría, porque Jesús, tú moriste por mí para salvarme. Entonces le dije, pues, ¿crees en Él? ¿Confías en Él? Que Él dio su vida por la tuya, ¿verdad? Sí. Y después hablamos de lo que significa esa salvación, de que Jesús ya no está en la cruz, que ya no está en la tumba porque resucitó victorioso sobre la muerte, sobre el pecado, que si confiamos en Jesús tenemos esperanza, tenemos esa seguridad de que el pecado y la muerte y el enemigo no tienen la última palabra porque la tiene Jesús. Porque Él la ha ganado, Él nos da la salvación, nos da la vida eterna. Y en el futuro tendremos cuerpos nuevos, gloriosos, que no sufren del cáncer. Así que terminamos la conversación orando juntos un momento. Nos despedimos y colgamos. Al día siguiente ella entró en coma y nunca se despertó. 4 semanas después murió. Y yo creo que cuando se despertó por el otro lado de la muerte,
se despertó en los brazos de su Salvador, escuchando su voz, llamándola por nombre: April, amada mía, tú me recibiste en la casa de tu corazón. Bienvenida a mi casa. Bienvenida a mi casa. Jesús vino para buscarnos, para salvarnos, pero la historia de la salvación de mi hermana no termina ahí. Mi madre y mi hermana casi siempre tenían una relación turbulenta, en parte por sus personalidades que chocaban mucho, en parte por las complicaciones del divorcio entre nuestra madre y nuestro padre biológico, que suelen ser complicados. Así que mi hermana fallece el 2 de octubre de 2014. 2 días después yo cojo un vuelo a Estados Unidos. 2 días después de eso estoy con mi madre y mi padrastro empezando a gestionar la pérdida, el shock, el dolor, el duelo. Y en la intimidad de esos momentos en nuestra familia y a través de las lágrimas, mi madre me contó lo siguiente. Ella me dijo: siempre me sentía como si tu hermana no me quisiera en su vida, como si ella quisiera más y amara más a vuestro padre biológico que a mí, y él nunca estaba en su vida, pero yo sí, y lo pagaba conmigo. La verdad es que me sentía tan rechazada por ella. Pero en los últimos días, antes de que ella entrara en coma, yo estaba con ella, cuidando de ella, cuidando de su hija, haciendo todo lo posible para ayudarla. Y en un momento de claridad, ella se despertó y me miró y me dijo: mamá, me alegro tanto de que tú estés conmigo ahora, en este momento de mi vida. Gracias. Y mi madre me dijo, y esas palabras eran palabras tan sanadoras para mí y llegaron a mi corazón antes de que estuviera demasiado tarde. Jesús vino para buscarnos, para salvar lo que está perdido. Y no sé en qué situación te encuentras, en qué árbol te encuentras en este momento, pero esta mañana Jesús te está mirando y te está llamando por nombre. ¿Cómo vas a responder a Él? Algunos de nosotros nunca hemos recibido, algunos de vosotros nunca habéis recibido la salvación, el perdón, el amor, la transformación que solo se encuentra en Jesús. Pero hoy mismo la salvación puede llegar a tu casa y tu corazón. No esperes más. Esta mañana es el momento. Hay otros que ya habéis tomado esa decisión, ya habéis recibido esa salvación hace años, hace décadas incluso. Pero esta mañana, hablando claro, tenéis relaciones fracturadas, complicadas, difíciles. Y Jesús te está llamando, invitando a tomar ese paso hacia la restitución, la reconciliación, el perdón. Hoy, ahora mismo, tiene esa urgencia y necesitas tomar ese paso ya. Es la invitación de Jesús para ti esta mañana, igual que para Zaqueo. Y otros de vosotros estáis aquí y tenéis el corazón hecho pedazos. Hay partes de tu corazón que están fracturadas y no sabes ni si hay sanación ni si va a haber salvación para esa parte de tu corazón. Y Jesús te está mirando y te está diciendo: amado, hoy es necesario que entremos juntos a esa parte de tu corazón y que pasemos tiempo justo ahí donde más te duele en tu corazón, para que yo te pueda salvar y sanar. Jesús vino a buscarnos, vino a salvarnos y sigue haciéndolo. La oferta sigue de pie esta mañana, sigue haciéndolo y quiere hacerlo en tu vida. ¿Cómo responderás a su invitación esta mañana? Vamos a orar.